Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:16. Dentro del breve análisis que hicimos, no, ni tan breve, porque nos tomamos el tiempo para desmenuzar esos 7 minutos de la intervención de Daniel Noboa Sin al recibir la credencial por parte del Consejo Nacional Electoral como presidente electo de la República, él hablaba, agradecía a las organizaciones políticas que han decidido adherirse sin condicionamientos, dice. Aquí mi pana Juan Carlos Gómez dice que haya o no condicionamientos pasará por dos temas sensibles: la posesión o no del Contralor General del Estado, sobre cuya designación presentó el ex postulante Juan Falconi Puig una acción de protección que habrá que ver cómo se resuelve, y luego el juicio político, un posible juicio político de la fiscal general del Estado. Quiero insistir que cualquier posible juicio político a cualquier funcionario tiene que ir a la cola, porque hay orden cronológico, así dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues hay que ir evacuando poco a poco y hay un orden cronológico. Pero habrá que ver qué pasa. Amanecerá y veremos. Le pregunto a Guillermo Celi, que está enlazado con nosotros, presidente nacional de Suma. ¿Cómo ve el panorama de cara a la instalación de la próxima asamblea? En atención a que los legisladores de Suma, que entiendo son 3, que llegaron en alianza, en esta alianza Actuemos, que respaldó la candidatura de Otto Sonnenholzner, que era la alianza 823, Partido Avanza, Movimiento Suma, se llamaba Alianza Actuemos, lograron 8 curules. Y se supone que esas 8 curules estaban en el presupuesto para integrar esta bancada ética y política con la gente de Actuemos, con Sociedad Patriótica, con los asambleístas que pertenecen a este sector político llamado Gente Buena, y de pronto Suma decide desmarcarse de este sector político. Guillermo Celi, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio, muchas gracias por tu invitación, un abrazo a toda la audiencia. Mira, hay que ser extremadamente claro, la Alianza Actuemos fue una alianza electoral para las elecciones de agosto de este año, con esa connotación una vez que terminó en la primera vuelta electoral. Obviamente Suma es un partido que tiene su propia estructura, su propia dirigencia, su propia militancia y sus asambleístas, Karina Zubía, Celestino Huizún, César Umajinga. Con ellos vinimos conversando permanentemente, primero para lograr el objetivo de que la agenda legislativa que planteó Suma en la campaña electoral se cumpla, porque es una agenda legislativa que nace justamente de los ecuatorianos, principalmente ¿qué? Seguridad y empleo, pero no en palabras y en lugares comunes, sino en hechos concretos. 2 leyes rápidas para aprobar, porque en 15 meses no hay tiempo para más, y tú muy bien lo has señalado, que son el tema de la creación de los sistemas de máxima seguridad para criminales de máxima peligrosidad, para aquellos que han cometido delitos atroces que no tengan reducciones de pena ni privilegios penitenciarios, el tema de convertir los perímetros escolares, escuelas y colegios en perímetros sagrados. Hoy día están microtraficando y vendiéndole esa droga a nuestros niños, y es ahí donde vamos nosotros a trabajar. Y en ese sentido, como Suma es un partido en el cual existe una democracia al interior, hemos conversado con varias tendencias, con varios bloques legislativos, y hemos llegado a una definición que ustedes ya la conocen, conjuntamente con los 3 legisladores, para conformar una bancada de gobernabilidad, una bancada que le dé gobernabilidad al país, porque la gente está realmente aterrada por la delincuencia, 17 crímenes violentos a diario, por la falta de empleo. ¿O acaso no vemos que a diario salen familias enteras de nuestro país decepcionadas por la situación? Eso no podemos permitir que siga pasando. Y es ahí donde nosotros como Suma vamos a trabajar de la mejor manera. Le saluda Belkis Sánchez. La alianza entonces como tal, la alianza Actuemos, ¿solo fue pensada para correr en las elecciones y no se consideró la posibilidad de mantenerla ya al llegar al legislativo? O sea, ¿desde el inicio no se consideró esta posibilidad? Bueno, Belkis, ¿cómo estás? Justamente es lo que te señalaba. Una vez concluida la contienda electoral de primera vuelta, la alianza fue suscrita justamente para aquello. Obviamente que existe una buena relación con los asambleístas que salieron dentro de la vertiente de Actuemos. Ahí están 2 asambleístas que pertenecen a las filas del Partido Avanza y otros que son independientes. Pero efectivamente la decisión de Suma es una decisión propia de un partido que debe de tomar acciones, sobre todo en vista a la necesidad de una gobernabilidad, que es lo que hoy día necesita el país, y considero que ese camino está llegando
justamente de lo que va a ser mañana la posesión de la nueva Asamblea Nacional y obviamente la semana próxima la posesión del presidente Noboa, a quien hay que ayudarle para que tenga gobernabilidad. Y si le va bien al presidente Noboa, tiene que irle bien al país y de eso se trata. Guillermo, ¿sabe por qué le hacía esa pregunta? Básicamente porque tal parecería, o al menos esa es la impresión que da, que al interior de la alianza habría tomado por sorpresa esta decisión, en este caso de Suma. Quizá ellos no lo tenían muy claro, que la alianza concluyó con la elección como tal. Bueno, de ninguna manera, con ellos se había conversado en varias ocasiones, se le había señalado de que el caso de Suma habíamos tomado una decisión de ir directamente, no a través de ningún interlocutor, ni mucho menos, sino directamente con los asambleístas a conversar con los diferentes sectores que son fundamentales para poder lograr una agenda legislativa que se cumpla en la Asamblea Nacional y darle gobernabilidad al país, que es lo que más necesita en este momento. Pero le pregunto, Guillermo, si inicialmente nosotros conversamos con Lucía Pozo en este espacio hace un par de semanas, y la idea era conformar esta bancada ética y política, o sea, tener al menos 14 y poderse registrar este viernes como bancada. O sea, está claro que si ustedes no logran esos 14, se van a quedar con 11 y no van a poder registrarse como bancada. Pero le pregunto si la idea era conformar esta bancada y al conformar esta bancada como sector político, ese sector empezar a hablar con los miembros de la otra mayoría, y en el medio de esto le pregunto, ¿hubo algún tipo de desavenencia entre ustedes o qué pasó? Bueno, es que yo creo que aquí no se han dicho las cosas como son, porque desde un inicio Suma emprendió sus diálogos con los diferentes sectores directamente. No necesitamos, como te digo, Fabricio, interlocutores. Nosotros somos un partido. Tenemos Pero le hicieron, tres perdón legisladores. perdón que le interrumpa, desde el inicio dice usted, o sea, y eso Por que supuesto. los tres que lo hicieron aparte, ¿sabían los otros legisladores de ese sector llamado bancada ética y política, sabían de eso? Por eso mi pregunta. Pero por supuesto, pero si nosotros como partido tenemos todo el derecho de conversar con todos los sectores, o sea, nosotros no estamos amarrados a nadie ni necesitamos también tener un interlocutor. Nuestros asambleístas, los tres, tienen la capacidad necesaria y obviamente como partido tenemos todo el derecho de conversar con los sectores. Hemos llevado a conocer nuestra agenda legislativa, que es clarísima. Acá ustedes nos conocen, tenemos principios y valores firmes y en ese sentido vamos a trabajar en la Asamblea Nacional y por eso se ha incorporado Suma a la bancada de gobernabilidad, que es una bancada que va a permitir lograr tanto acción legislativa como acción fiscalizadora. Guillermo, en ese sentido, ¿cuál es la agenda concreta de Suma? Y ahí también voy a hacer una pregunta que le planteaba el día de ayer cuando hablábamos de estos temas. ¿Cuáles son las líneas rojas de Suma? Las líneas rojas son los principios y valores. Eso es lo más importante. Aquí se habla mucho de líneas rojas, pero nadie dice de qué se trata. Líneas rojas son justamente impunidad para nadie, venga de donde venga, sea quien sea. Porque aquí como que quieren trabajar la muletilla de la impunidad solamente a la carta, y nosotros no vamos en esa línea. Nosotros hemos señalado con claridad el tema de la señora fiscal, hay que darle todo el respaldo a la fiscal, hay que llevarla a la Asamblea Nacional, obviamente, a que nos dé a conocer, que dé a conocer a todo el pueblo ecuatoriano y obviamente a los legisladores, cuáles son las etapas y procesos en que se encuentran los juicios e investigaciones más importantes, qué necesita, porque la propia fiscal se ha quejado en reiteradas ocasiones de que no tiene los recursos necesarios para peritos, para fiscales que permitan ampliar y agilitar más la labor de la fiscalía. Eso es lo que hay que hacer y en ese sentido nosotros vamos a apoyar esa ejecución y obviamente el presidente Noboa deberá ayudar, como tiene que ser, con los presupuestos necesarios para que la fiscalía haga su trabajo con mayor contundencia, como la propia señora fiscal lo ha pedido. Segundo, en materia de legislación, ya he dado 2 leyes fundamentales. Hay una tercera ley que inclusive coincide plenamente con lo que ha planteado el presidente Noboa. Cuando fui candidato presidencial del 2021, lo planteé, que es la ley del empleo joven. Es una ley que es importantísima porque hoy día 7 de cada 10 jóvenes, que representan el 45% de la población económicamente activa, no tienen un trabajo fijo y bien remunerado. Necesitamos incentivar al sector privado para que el sector privado genere los empleos para la juventud menor de 30 años que tengan su primera experiencia laboral. Esos son los temas que le interesa a la gente. Vamos a fiscalizar pero también. le pregunto, Guillermo, a ver, esos temas son importantes, lo que usted ha mencionado, pero
¿se va a plasmar un documento? O sea, dentro de este acuerdo de gobernabilidad, como usted lo ha llamado, va a haber un documento, se lo va a presentar al país y en ese documento van a decir, bueno, hemos acordado no solamente la distribución de las autoridades legislativas, que eso es normal y es legítimo por si acaso. Ya, es normal que haya acuerdos políticos para la distribución de la parte administrativa de la Asamblea Nacional. Ya, uno. Dos, va a haber ahí un conjunto de leyes que van a priorizar y el tema de fiscalización, ¿va a haber un documento o no? Mire, Fabricio, más allá del documento, no son los temas que han quedado extremadamente claros. Ya le he señalado tres de aquellos. Hay un tema importantísimo que es la ley económica urgente que va a llegar y que la reforma tributaria. La reforma tributaria. Por supuesto. Hay dos, una reforma tributaria y hay una ley de incentivos tributarios que son fundamentales para poder atraer la inversión nacional y extranjera. El presidente ha señalado bajar el IVA del 12 al 5% para los materiales de la construcción y reactivar un sector tan importante como es la construcción del país que genera empleo. Esos son los temas en los cuales hay claridad completa y meridiana. Pero ¿sabes qué, Fabricio? Yo lo que veo es que hay ciertos grupos acá en el país, lamentablemente, que quieren que le vaya mal al presidente Noboa y por ende mal al país, porque están más preocupados de la elección del próximo año, el 2025, o sea que empieza el 2024 y que se ejecutará en febrero del 2025, que preocuparse de salvar al país, de darle orden y paz que hoy día tanto necesita. Ya habrá tiempo para eso, pero hoy día lo importante es llegar a una gobernabilidad con temas concretos, con claridad, con principios y valores, como le he señalado, para sacar adelante al Ecuador que hoy día tanto lo necesita. Sobre la base o en función de lo que usted está diciendo, para Suma no es problema que dentro de esta alianza esté Revolución Ciudadana. Bueno, Revolución Ciudadana representa más del 40% de la intención y de los votos que le dieron en la segunda vuelta. Entonces me parece que hay que tomar en consideración lo que ellos están planteando dentro de la gobernabilidad. De ahí a que planteamientos que no estamos de acuerdo nosotros no van a ser apoyados, lo hemos dicho claramente. Le he señalado el tema de la fiscal con toda la claridad. El tema del señor Contralor que ha sido ya designado producto de un proceso del Consejo de Participación Ciudadana de mérito y oposición durante todos estos meses. Hay que posicionarlo ante la Asamblea Nacional en cuanto antes. Él ha sido designado, ya está por fin un Contralor titular y que tiene que empezar a hacer su trabajo. Esos son los temas. Aquí no hay temas bajo la mesa, ni mucho menos. Al menos Guillermo, los que como Suma hemos conversado. Guillermo. Guillermo, una cosita más. ¿Por qué no se suma Avanza? ¿Por qué no se sumó a Suma el sector de Avanza? ¿Qué lectura tiene usted sobre eso? Bueno, habría que preguntarle a Avanza. Yo soy sumamente respetuoso de la independencia y de las formas de actuar de cada organización política. Yo puedo hablar por la que represento, pero bueno, habrá que preguntarles a ellos. Guillermo, yo quisiera hacer una pregunta súper frontal en el sentido de que con la adhesión de Suma a este bloque importante del cual se ha hablado, que lo conformarían el PSC, la Revolución Ciudadana y ADN, ¿qué pidió Suma en cuanto a conformación del CAL, integración de comisiones y elección de autoridades de las comisiones? Porque asumo que debieron hablar de esto y estas aspiraciones son legítimas al interior de la Asamblea cuando estamos tan próximos de elegir autoridades y en lo posterior la conformación, la integración de las comisiones como tal. Entonces, ¿qué conversaron ustedes al respecto? ¿Qué aspiraciones tienen ustedes en este sentido? Por supuesto, de servir con nuestros legisladores en las comisiones donde más exista capacidad de ellos para hacer su buen trabajo. Por ejemplo, las comisiones de desarrollo económico, de seguridad alimentaria, de biodiversidad, donde nuestros legisladores pueden actuar de mejor manera y ayudar muchísimo más. Y me parece muy correcto lo que acaba de decir Fabricio y tú, X. O sea, esto no es de tema. Hay que ponerse de acuerdo para poder determinar en qué comisiones tal o cual legislador puede servir de mucho mejor a la Asamblea Nacional y a los ecuatorianos. Claro, pero más allá de la integración como tal, por ejemplo, presidencias o vicepresidencias de comisiones, ¿ustedes lo conversaron como Suma? ¿Han planteado esto? Primero vamos a la integración de la mesa directiva, presidente de la Asamblea, a quien vamos a apoyar nosotros es a Henry Kronfle. La Asamblea Nacional en las últimas 3 o 4 presidencias ha estado por la pata de los caballos precisamente porque se han puesto arlequines a presidir la Asamblea Nacional y no a ecuatorianos o a legisladores
que tengan liderazgo, conocimiento, una agenda legislativa clara y seria además, sino que cuando se pone arlequines que están ahí simplemente para ser títeres del gobierno, pues bueno, se convierte la Asamblea Nacional como se convirtió en un circo y quedó por la pata de los caballos, lamentablemente, porque no hay dirección. Considero que Henry Kronfeld tiene las cualidades necesarias, fue mi compañero legislador desde el 2017 al 2021, inclusive en el caso de Suma aprobamos 9 leyes en ese momento y con muchas de aquellas con apoyo de todos los sectores, de unanimidad en votación. Así que esto cuando se quiere ir a la Asamblea a trabajar, cuando se piensa en el país, sí se lo puede hacer y nosotros como Suma, con una bancada, un bloque legislativo de 9 legisladores, del cual yo era su coordinador, aprobamos 9 leyes y en ese sentido sí se pueden hacer las cosas. A mí no me vengan a decir que no se puede, como algunos agoreros del desastre quieren decir. Oiga, me ha hecho reír el término, ¿no? Lo de los arlequines. Le prometo que me ha hecho reír el término porque creo que grafica efectivamente lo que a veces pasa en la función legislativa. Guillermo, lo último, los 3 de Suma se van a adherir al sector político de ADN o van a respaldar la alianza, pero se van a mostrar como independientes. O sea, esa parte quisiera entenderla. Se van a mostrar como son parte de Suma, pero obviamente han suscrito la bancada de Acción Democrática Nacional, como lo hemos señalado nosotros. O sea, los 3 de Suma, si yo los identifico en la Asamblea, pertenecen a la bancada de ADN. Sí, a la bancada de Acción Democrática Nacional, pero son de Suma, porque esa bancada está conformada, si mal no recuerdo, ya cerca como de 25 legisladores, más o menos. Los 25 sumando los 3 de Suma. Por supuesto, y de otras tendencias políticas, otros partidos también que se han sumado. Sí, correcto. Esto lo anunció Valentina Centeno hace 2 días, que efectivamente el sector de ADN no será 14, sino 25, decía ella. Me queda claro que se suman y se está contabilizando a los 3 de su organización política. Guillermo, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias. No, a ti Fabricio Belkis, muchísimas gracias. Y efectivamente, con Valentina, la jefa del bloque de gobierno, hemos conversado y bueno, hemos logrado este acuerdo de gobernabilidad que considero que será para el bien del país. Hay que trabajar unidos y con una agenda legislativa y fiscalizadora clara. Un abrazo cariñoso a todos. Gracias. La nenita Rivas le mandó a saludar, me dijo que le pase el saludo, así que le envío. Un abrazo para la nena. Claro que sí. Gracias, muy amable. A Guillermo Celi, presidente nacional del movimiento Suma, que ha confirmado que los 3 legisladores siguen siendo Suma, pero van a formar la bancada de ADN, algo muy parecido a lo que ocurrió con el BAN en 2021, que eran los legisladores de Creo más otros independientes, se hicieron el bloque de acuerdo nacional. Aquí los 3 de Suma se adhieren a ADN, que tiene más o menos 25 legisladores y se convierte hasta ahora en la segunda fuerza parlamentaria. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.